Con el paso de los años, Billy Graham dejó de ser solo un predicador multitudinario. Se convirtió en una voz consultada, en una presencia respetada, en un referente espiritual, incluso para líderes políticos. Pero hay algo que rara vez se analiza. Nunca adaptó su mensaje al poder cuando comenzó a reunirse con presidentes, con figuras influyentes, con hombres que tomaban decisiones globales. No modificó el núcleo. Seguía hablando de responsabilidad personal. No hablaba como consejero político, hablaba como pastor. Esa coherencia fue una de las claves de su estabilidad, porque el poder suele transformar el discurso, suavizarlo, acomodarlo. Billy Graham mantuvo la misma estructura que usaba frente a miles. La decisión es individual. No importa tu posición, no importa tu influencia, no importa tu historia. La decisión es tuya. Esa consistencia revelaba algo profundo. Su mensaje no dependía del contexto, dependía de una convicción interior. En una época marcada por tensiones raciales, conflictos internacionales, movimientos sociales, transformaciones culturales profundas, él no pretendía ofrecer soluciones políticas complejas, ofrecía una visión antropológica clara. El problema central es el corazón humano, y el corazón humano necesita decisión. Esa afirmación fue criticada por algunos sectores, que consideraban su enfoque demasiado individual, pero su lógica era distinta. Creía que ningún sistema cambia si el individuo no cambia. No negaba las estructuras, pero afirmaba que las estructuras están formadas por personas, y las personas, según él, no pueden transformarse por decreto, solo por decisión. Esa enseñanza lo mantuvo estable. Cuando otros líderes religiosos se fracturaron bajo presión ideológica, no fue un hombre sin opiniones, pero fue un hombre consciente de su llamado. No pretendía gobernar, pretendía recordar que la libertad humana implica elección. Esa visión fue constante incluso en sus últimos años, cuando su salud comenzó a debilitarse, cuando sus apariciones públicas disminuyeron. Seguía hablando del mismo tema. No cambió hacia un mensaje más cómodo, ni más ambiguo. Seguía hablando de respuesta de ahora, de responsabilidad de eternidad, comenzando en el presente. Eso revela algo importante. No predicaba una estrategia, predicaba una convicción. Y las convicciones verdaderas no envejecen con facilidad cuando uno revisa sus sermones finales. Ya en edad avanzada, la estructura es sorprendentemente similar a la de sus primeros años. No sofisticó el mensaje, no lo complicó, lo simplificó aún más, porque entendía que el tiempo es limitado, y cuando el tiempo es limitado, la claridad se vuelve esencial. Su legado visible son las cifras, las multitudes, las transmisiones globales, pero su legado invisible es otro. Es la idea persistente de que cada ser humano, sin importar contexto, sin importar cultura, sin importar posición, debe enfrentar su propia decisión. Esa enseñanza atraviesa generaciones porque no depende de una época. En un mundo donde la responsabilidad suele diluirse, donde las culpas se distribuyen, donde las explicaciones abundan, su mensaje corta directamente. No puedes vivir indefinidamente, evitando lo esencial. Esa frase resume décadas de historia. No es una amenaza, es una invitación. Una invitación incómoda pero liberadora, porque cuando la decisión es tuya, también es tu libertad. Quizás esa sea la razón por la que su mensaje perduró. No ofrecía dependencia, ofrecía elección. No ofrecía espectáculo, ofrecía claridad. No ofrecía emoción pasajera, ofrecía convicción sostenida, y esa combinación en medio de una cultura cambiante se volvió atemporal. Cuando murió, muchos hablaron de su influencia global, pero pocos analizaron la estructura interior de su enseñanza, la decisión personal inmediata como acto de responsabilidad.
Esa fue su constante, y esa constante es quizás su contribución más profunda, más allá de estadios, más allá de líderes, más allá de titulares. La fe como elección, no como herencia, no como presión, no como costumbre, como decisión. Y la decisión, según él, no puede esperar eternamente. Esa es la enseñanza que repitió toda su vida y la que aún resuena cuando el ruido cultural se apaga. Hubo algo en la voz de Billy Graham que no era estridente, no era teatral, no era agresivo, era urgente. No, una urgencia nerviosa sino existencial. Cuando hablaba ante miles, no parecía estar presionando, parecía estar recordando algo que el público había olvidado. La vida es breve. No lo decía como amenaza, lo decía como realidad. Billy Graham creció en una granja donde el tiempo no era una teoría, era visible. Las estaciones cambiaban la cosecha. Llegaba o se perdía el amanecer. No esperaba a nadie. Quizás allí aprendió algo que lo acompañaría siempre. El tiempo no es infinito, y esa convicción se filtró en cada mensaje que predicó durante décadas. Muchos recuerdan sus grandes cruzadas, los estadios, las multitudes, los himnos, pero pocos analizan la constante que atravesaba todos sus mensajes. La decisión no es para mañana, es para hoy. En los años 50, cuando comenzó a ganar notoriedad nacional, Estados Unidos vivía una mezcla extraña de prosperidad y ansiedad. La posguerra había traído crecimiento pero también miedo. La amenaza nuclear no era imaginaria, era diaria. La cultura hablaba de progreso, pero el corazón colectivo vivía con incertidumbre. En ese contexto, Billy Graham no ofrecía sofisticación teológica, ofrecía claridad. Decía que la fe no era herencia cultural, ni identidad social, ni tradición familiar. Era una decisión personal, y debía tomarse ahora esa insistencia. Desconcertaba a algunos líderes religiosos, porque rompía con la comodidad. La religión podía ser colectiva, pero la fe, según él, era individual. Y la decisión no podía delegarse cuando invitaba a las personas a pasar al frente. No lo hacía como un gesto simbólico vacío para él. Ese paso físico representaba una convicción interior. Sabía que muchos sentían algo en el momento, emoción, impulso, inspiración. Pero él hablaba de algo más profundo, convicción. Decía que la emoción puede abrir una puerta, pero solo la decisión cambia el rumbo. Ese matiz fue clave en su enseñanza, y pocas veces se analiza. Billy Graham no predicaba solo sobre el cielo, predicaba sobre responsabilidad. No decía simplemente, cree, decía, decide y decidir. Implica riesgo, implica dejar atrás una versión anterior de uno mismo, implica asumir consecuencias, implica reconocer que no todo está bajo control. Esa era la parte incómoda de su mensaje. No apelaba solo al sentimiento, apelaba a la voluntad. Muchos lo veían como un hombre de grandes eventos, pero en el fondo era un hombre obsesionado con el momento invisible, ese instante en que una persona sin aplausos, sin presión, sin espectáculo, elige. Hay registros históricos de sus sermones, donde repite casi las mismas palabras durante décadas, no porque le faltara creatividad, sino porque creía que la verdad no cambia con la moda. Decía, usted puede postergar muchas cosas, pero no puede postergar eternamente su respuesta. Esa frase se volvió recurrente. No era manipulación, era coherencia con su visión del tiempo. Billy Graham veía la vida como una línea frágil. No, como un círculo interminable hablaba de eternidad, pero lo hacía desde el presente. Decía que la eternidad comienza con una decisión tomada en el ahora. Esa forma de plantearlo era poderosa porque quitaba excusas. No era cuestión de estudiar más, ni de entender todo, ni de alcanzar perfección. Era cuestión de responder. Esa simplicidad fue parte de su fuerza y también de sus críticas.
Algunos teólogos consideraban su mensaje demasiado directo, demasiado inmediato, pero él entendía algo que muchos académicos no experimentaban. La mayoría de las personas no necesita más información, necesita claridad y claridad. Implica responsabilidad en entrevistas posteriores. Ya en edad avanzada, cuando le preguntaban cuál era el corazón de su mensaje, no hablaba de política, no hablaba de fama, no hablaba de estadísticas. Decía: quiero que la gente entienda que no puede vivir eternamente postergando lo esencial. Esa frase resume décadas de predicación. Lo esencial, no lo urgente cotidiano, no lo superficial, lo esencial. Y para él lo esencial era la reconciliación interior, la paz con Dios, como él lo llamaba. Pero más allá del lenguaje religioso, lo que estaba diciendo era algo universal. No vivas indefinidamente, evitando tu decisión más profunda. Eso es lo que repetía una y otra vez ante multitudes, y eso es lo que casi nadie analiza. La estructura psicológica de su mensaje no buscaba convencer intelectualmente, buscaba provocar una determinación, una decisión consciente, no impulsiva pero sí inmediata. Porque para Billy Graham, la mayor tragedia no era el rechazo, era la postergación. Con el paso de los años, las multitudes crecieron, los estadios se llenaban, los coros, resonaban los periódicos, hablaban de cifras, miles de personas, caminaban hacia el frente en lo que se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de sus cruzadas. Pero detrás del escenario, lejos de las cámaras, Billy Graham hacía una distinción que pocos notaban. No todo lo que emociona transforma esta convicción. No era pública en forma crítica, pero era real. Sabía que el ser humano puede conmoverse fácilmente. Una historia, una música, una multitud, un ambiente cargado. Todo eso puede generar una experiencia intensa, pero intensidad no es lo mismo que decisión profunda. En reuniones privadas con su equipo, insistía en algo que no siempre se entendía. No estamos aquí para provocar un momento. Estamos aquí para provocar una elección. Esa diferencia marcaba su manera de estructurar cada evento. No alargaba innecesariamente el mensaje, no manipulaba el ambiente, no utilizaba técnicas de presión emocional. Su estilo era sorprendentemente sobrio para alguien que hablaba ante miles. Había música, sí, había himnos, sí, pero el centro no era el espectáculo, era la claridad del llamado, porque él sabía algo que había aprendido, observando a las personas. Muchos toman decisiones bajo emoción y las abandonan cuando la emoción desaparece. Por eso hablaba tanto de convicción. Convicción es una decisión tomada incluso cuando la emoción baja. Esa enseñanza fue una de las más consistentes en su ministerio, aunque rara vez se desarrollaba explícitamente. Cuando alguien pasaba al frente, no lo celebraba como una victoria personal, lo veía como el inicio de un proceso en cartas privadas y en entrevistas posteriores. Admitió que no todos los que respondían permanecían. Eso no lo desilusionaba, pero lo hacía realista. Nunca confundió multitud con profundidad. Y ese realismo fue parte de su madurez, en una cultura religiosa donde las cifras podían convertirse en trofeos. Él evitaba hablar de números como prueba de éxito. Sabía que el cambio verdadero ocurre en el silencio posterior, cuando la persona regresa a casa, cuando enfrenta sus decisiones, cuando nadie la observa. Allí es donde la fe se vuelve real o se diluye. Billy Graham no ignoraba la dimensión emocional del ser humano. La comprendía, pero se negaba a construir sobre ella como base única. Decía que la emoción puede abrir el corazón, pero solo la verdad sostenida lo transforma. Por eso repetía su mensaje con una estructura casi idéntica. Durante décadas, no buscaba innovación constante.
Buscaba consistencia porque entendía que la profundidad no siempre es espectacular. Muchos críticos lo acusaron de simplificar demasiado, pero esa simplicidad era deliberada. Sabía que cuando el mensaje es claro, la responsabilidad se vuelve inevitable. No puedes esconderte detrás de la complejidad. O decides o no decides. Esa era la estructura invisible de cada cruzada. Un llamado directo sin adornos innecesarios, sin manipulación teatral. Solo una invitación. Y esa invitación tenía una fuerza particular, porque no estaba cargada de desesperación, estaba cargada de convicción. Hablaba como alguien que había tomado su propia decisión, no como alguien que intentaba persuadir por interés. Eso se percibía, y quizás por eso, a pesar de las décadas, a pesar de los cambios culturales, a pesar de las críticas, su mensaje mantuvo coherencia cuando el mundo entró en los años 60, con revoluciones culturales, con cuestionamientos profundos, con movimientos sociales. Billy Graham no cambió el núcleo de su enseñanza. Siguió hablando de decisión personal, no porque ignorara los problemas sociales, sino porque creía que la transformación estructural comienza en la transformación individual. Esa idea fue polémica, para algunos era insuficiente para él, era fundamental. No negaba la injusticia, no negaba la complejidad del mundo, pero sostenía que ningún sistema cambia si el corazón humano no cambia. Primero, esa postura lo mantuvo firme en medio de épocas turbulentas y revela algo que pocas veces se analiza. Billy Graham no fue solo un predicador popular, fue un pensador consistente. No escribió tratados filosóficos extensos, pero su práctica comunicativa tenía una lógica clara: decisión, convicción, responsabilidad. Esas tres palabras atraviesan décadas de historia cuando se estudia su legado. Muchos se enfocan en la dimensión pública, pero su enseñanza más profunda era invisible. No pedía aplausos, pedía determinación y determinación. No siempre es emocionante, a veces es silenciosa, a veces es solitaria, a veces es incómoda, pero es real. Y para él, la fe real valía más que la emoción colectiva. Y hubo algo más que definió esa diferencia entre emoción y transformación, algo que casi nunca se analiza cuando se habla de Billy Graham: su profunda desconfianza hacia el entusiasmo superficial. Aunque sus eventos eran masivos y el ambiente podía ser intenso, él mismo evitaba dejarse llevar por la euforia colectiva después de cada cruzada. Cuando los reflectores se apagaban, no celebraba cifras. Preguntaba por seguimiento quién acompañará a estas personas, quién caminará con ellas, quién las ayudará cuando la emoción desaparezca. Esa preocupación revela su verdadera prioridad. No el momento, sino la permanencia para Billy Graham. Una decisión auténtica debía resistir el paso del tiempo, porque el tiempo es el verdadero filtro. Muchos recuerdan las imágenes de personas avanzando por los pasillos, pero pocos recuerdan que él insistía en que ese paso físico no era mágico, no era un ritual, no era una fórmula, era una señal, una declaración pública de algo que debía continuar en privado. Esa distinción fue central, y también fue incomprendida en una era donde el espectáculo religioso comenzaba a crecer. Él mantuvo una sobriedad que hoy resulta llamativa. No gritaba, no dramatizaba, no teatralizaba sus llamados. Su tono era firme pero no manipulador. Sabía que la manipulación puede producir respuesta inmediata, pero no produce raíces profundas. Esa convicción nació de su propia experiencia. Recordemos que antes de convertirse en una figura global, él mismo atravesó dudas. Su fe no fue automática, fue examinada, y esa experiencia personal lo hizo cauteloso. No quería que otros construyeran su vida espiritual sobre emoción pasajera, como él mismo pudo haberlo hecho en algún momento.
Hay testimonios de colaboradores cercanos que cuentan que después de eventos multitudinarios, cuando todos celebraban el impacto, él permanecía reflexivo, no pesimista pero consciente. Sabía que el verdadero trabajo comenzaba después en la rutina, en el silencio, en la vida cotidiana, porque la emoción vive en el evento, pero la convicción vive en el día a día. Esa es una diferencia profunda, y esa diferencia marcó su enseñanza durante décadas, mientras otros predicadores adaptaban su estilo al cambio cultural. Billy Graham mantuvo una línea constante. La decisión no es una experiencia momentánea, es un punto de partida. Cuando la cultura entró en los años 70 y el escepticismo hacia las instituciones aumentó, muchos líderes religiosos optaron por estrategias más atractivas, más entretenidas, más contemporáneas. Él no rechazó la modernidad, pero tampoco alteró el núcleo. Seguía hablando de responsabilidad personal. Seguía diciendo que cada persona debe responder por sí misma, en una sociedad que comenzaba a enfatizar la identidad colectiva. Él insistía en la decisión individual. Eso no significaba ignorar la comunidad. Significaba afirmar que la comunidad no puede decidir por ti. Esa postura tenía implicaciones profundas porque desafiaba tanto al conformismo religioso como al conformismo cultural. No puedes decir, yo creo porque mi familia cree. No puedes decir, yo rechazo porque mi entorno rechaza, la decisión es tuya. Esa afirmación puede parecer simple, pero es radical, especialmente en contextos donde la fe es tradición. Billy Graham estaba convencido de que la transformación espiritual no es hereditaria, es elegida, y esa elección, según él, no debía esperar condiciones perfectas. No cuando entiendas todo, no cuando tu vida esté resuelta, no cuando desaparezcan tus dudas. Ahora esa palabra ahora aparece una y otra vez en sus mensajes, no como presión sino como claridad, porque para él la postergación es una forma elegante de evasión. Esa frase se repite en múltiples grabaciones. Usted puede posponer muchas decisiones, pero no puede posponer indefinidamente su respuesta a Dios, más allá del lenguaje religioso. La estructura es clara. No puedes vivir indefinidamente evitando lo esencial. Y aquí aparece otro aspecto menos comentado. Billy Graham hablaba de la voluntad, no solo del corazón, no solo de la mente, de la voluntad. La voluntad es esa capacidad humana de decidir, incluso cuando no todo está resuelto. Esa dimensión voluntaria fue central en su enseñanza. No pedía que las personas sintieran algo específico. Pedía que eligieran esa diferencia. Es sutil, pero poderosa. Sentir puede ser involuntario. Elegir, no elegir. Implica asumir y asumir. Implica madurez. Esa insistencia revela que su mensaje no era infantil, ni simplista. Era exigente. Exigía que la persona dejara de culpar circunstancias, familia, sociedad, historia, y asumiera su propia respuesta en un mundo que constantemente ofrece explicaciones externas. Él recordaba la responsabilidad interna. Esa enseñanza fue incómoda porque elimina excusas, y quizás por eso permaneció, porque lo que elimina excusas también libera al final su mensaje sobre emoción y convicción. No era una crítica a la emoción, era una invitación a ir más allá, a no quedarse en la superficie, a no confundir intensidad con profundidad.